ningún caso se pueda perder el registro como persona precandidata o candidata. Precisamente para hablar sobre esto, a mí lo que me preocupa, por ejemplo, es la desaparición de los distritos electorales, ¿eh? ¿A dónde van a llevar una casilla? ¿Dónde va a llevar el paquete electoral en un proceso electoral? ¿A dónde lo va a llevar? ¿Hasta la Ciudad de México? Tengo gusto de saludar a la consejera electoral Dania Rabel, a quien me da mucho gusto saludarla en esta ocasión aquí en el Heraldo Noticias. Estimada consejera Rabel, bienvenida, ¿cómo está? Muy buenas tardes, Jesús Martín. Muy bien, muchas gracias. Aquí analizando la presentación de este informe que ya comentabas tú y que vimos ayer en sesión de Consejo General. Sí, a mí lo que me ha sorprendido al leer precisamente las consideraciones que ustedes analizaron ayer y el contenido del Plan B, me sorprende quién tuvo la capacidad de redactar esto con todo el objetivo de mermar a un Instituto Nacional Electoral. ¿Esto es autoría mexicana o viene de alguna otra parte del mundo? Porque a mí me sorprende en qué poco tiempo encontraron todos los puntos para debilitar al instituto. Le pregunto esto en primera instancia, para saber el origen de las cosas, consejera. Precisamente el día de ayer yo manifesté algo parecido a lo que tú dices en este momento, que me preocupaba mucho que después de que el año pasado en la Cámara de Diputados y Diputadas se habían hecho foros en donde se había aparentemente discutido qué se podía cambiar de nuestra normativa electoral, qué podíamos mejorar, cuáles eran las áreas de oportunidad que se advertían, pues ahora tenemos como resultado algo que no recoge en absoluto eso y que lejos de fortalecer nuestro sistema electoral parece que quiere debilitarlo y gravemente. Quizá lo más llamativo es lo que tú ya referías antes de presentarme, la eliminación de gran parte de la estructura del Servicio Profesional Electoral Nacional, que la verdad es que sin miedo a exagerar, son un baluarte de la democracia mexicana. Nos costó mucho tiempo tener a personal independiente, profesional, con solvencia técnica, para poder afrontar los procesos electorales, más allá incluso de las o los consejeros que estén en el Consejo General del INE. Ahora bien, a mí lo que me preocupa evidentemente es este recorte de 84% del personal. Estábamos viendo también este recorte de los vocales para la instalación de las casillas. Es decir, esto visiblemente violenta toda la certeza para la instalación de un proceso electoral. Esto evidentemente tiene que pasar como inconstitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿verdad, consejera? Es algo gravísimo, yo esperaría que sí, desde luego como lo anunciamos ayer y lo pedimos de manera unánime todos los consejeros y consejeras que integramos este máximo órgano de dirección de línea, el secretario ejecutivo, vamos a presentar la controversia constitucional, que es lo que nos compete como instituto ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que se revise, pues, todo lo que implica esta reforma electoral, que vamos, esta es una de las inconstitucionalidades que nosotros advertimos que va en contra del artículo 41, que habla específicamente que el Instituto Nacional Electoral para realizar su trabajo tiene que tener un cuerpo profesional técnico especializado y necesario para hacer las encomiendas constitucionales y legales. Uh-huh. Ahora, todos sabemos cuáles son las motivaciones del presidente de la República, la conocemos, y tiene que ver con esa especie de desquite, venganza, porque no le dieron el triunfo en 2006, porque él perdió las elecciones en 2006. ¿Cómo se puede blindar al Instituto Nacional Electoral ante un intento con estos orígenes, consejera? Yo lamento muchísimo que precisamente algunas cuestiones que fueron triunfo de aquella reforma electoral en materia constitucional que se hizo en 2007, derivado de aprendizajes de la elección de 2006, ahora se quieren echar atrás. Por ejemplo, justamente tiene que ver con la definición de propaganda gubernamental, con lo que ahora se dice en la ya publicada Ley General de Comunicación Social, pues lo cierto es que se va a permitir que servidores públicos puedan intervenir a través de sus manifestaciones en una contienda electoral a favor o en contra de un candidato, que fue algo que específicamente se quejaron de las elecciones de 2006 por Vicente Fox, que decían que hacía manifestaciones públicas apoyando a un candidato a la presidencia de la República. Entonces, derivado de eso, pusimos las reglas que ahora tenemos sobre propaganda gubernamental y sus restricciones, y también establecimos que los servidores públicos no podían tener ninguna incidencia a través de sus recursos públicos en los procesos electorales. Ahora, el blindaje respondiendo a lo que me preguntas expresamente, el blindaje, pues para nosotros es, primero, visibilizar
estos impactos para que haya una deliberación pública informada y razonada, y segundo, agotar todas las instancias legales posibles. Hay legisladores que también van a hacer acciones de inconstitucionalidad sumadas a las de los consejeros, y sobre todo en este último concepto que nos plantea, consejera, se tendría que ir a una especie de parlamento abierto, es decir, no hacerlo en fast track, porque lo que quieren es tener el control del proceso electoral para presidente en 2024. Yo creo que nadie está en contra de que se mejore al INE, pero esto requiere, pues, inclusive la participación de toda la sociedad, ¿no, consejera? Totalmente de acuerdo. Justamente lo deseable en este tipo de modificaciones es que las propuestas de reforma sean producto de un intenso diálogo e intercambio de ideas, de discusiones en las que tienen que escucharse absolutamente todas las voces, pero por supuesto dentro de esas voces a quienes operamos la norma y podemos hablar del día a día de esta operación. Entonces yo creo que eso debe ser fundamental y una exigencia mínima para este tipo de modificaciones que pueden realmente tener una afectación grave en nuestra cotidianidad democrática. Correcto. Finalmente, consejera, quiero hacer el siguiente planteamiento para que me dé usted una opinión desde su punto de vista. El presidente de la República es especialista en sacar, pues, elementos que en su momento, pues, agredieron a la sociedad. Y estoy refiriéndome a los comentarios que conocimos en una llamada telefónica de Lorenzo Córdoba en contra de la forma de ser de algunos pueblos indígenas. Lamentablemente hoy el presidente trae esto a colación nuevamente, aun cuando Lorenzo Córdoba se ha ya disculpado en muchas ocasiones, e incluso ha tenido buenos encuentros con estos grupos, pero lo ha traído como un arma, como una herramienta para atacar al INE y a su presidente. ¿Han considerado la posibilidad de que Lorenzo Córdoba deje su cargo antes del tiempo para evitar que el presidente lo siga atacando al instituto y a él con el objetivo de debilitar al instituto? ¿Hay posibilidad de ello o esperamos hasta abril? Bueno, eso es algo que se tiene que preguntar directamente al consejero presidente. Por lo que ha dicho en diversas manifestaciones públicas, es que no, él se va a ir hasta el último día cuando termine su mandato, pero también lo que quisiera es que tuviéramos un debate muy serio de lo que está sobre la mesa, ¿no? Lo que está en discusión es una reforma electoral que puede atentar contra lo que tantos años nos ha costado construir y no a lo mejor lo que dijo en su momento el consejero presidente. Totalmente de acuerdo. Yo estoy de acuerdo en que profundicemos el debate, pero es que precisamente quien ataca ha estado en esa superficialidad, lamentablemente. Pues, consejera, yo le agradezco mucho que me haya tomado esta comunicación, consejera Dania Rabel, y estaremos muy atentos de las acciones que ustedes promuevan ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Con muchísimo gusto se las informaremos. Muchas gracias, que le vaya muy bien. Es la consejera Dania Rabel, consejera electoral, quien, bueno, pues nos ha dado sus opiniones a todo esto que ayer se analizó en el Consejo del INE y de cómo vienen las propuestas en el Plan B del presidente de la República.